Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto en este momento con la economista Vilma Salgado, asesora de la CONAIE en las mesas de diálogo para hablar sobre lo que ha ocurrido durante estas últimas horas. Algunas noticias que han sido señaladas como positivas respecto de los acuerdos. Economista Salgado, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a usted por la invitación, con todo gusto. Gracias, economista. Habrá sin duda, según se ha informado, alivio económico para algunos sectores principalmente. ¿Para quiénes, de acuerdo a los logros y al diálogo que ha tenido una primera fase en estas mesas técnicas? Sí, se pidió, ¿no es cierto?, por parte de las organizaciones para quienes tengan deudas vencidas, de los segmentos de microcrédito, productivo de pequeñas y medianas empresas y educativo. Es decir, esto va orientado hacia los sectores más necesitados y que tienen deudas vencidas, cuyas obligaciones se encuentran vencidas, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2022. Esta resolución que dicta la Junta de Política y Regulación Financiera es tiene que ser aplicada por todas las entidades financieras, sectores financieros público, privado y sector financiero popular y solidario. Es decir, se incluye también aquí la banca privada, la banca pública y por supuesto cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. Debo destacar que de acuerdo con la información estadística, el microcrédito, por ejemplo, procede sobre todo de las cooperativas de ahorro y crédito. El 71% del crédito procede de estas cooperativas y el 29% es concedido por el sector privado. De manera que todas estas instituciones pues se tienen que sujetar a esta resolución de la Junta, que tiene las siguientes características: permite más de 2 reestructuraciones. Es decir, en este momento, si un deudor había caído en mora, digamos, a fines del 2019, en un primer momento reestructura, porque ya tuvimos antes de la pandemia una recesión, luego de la pandemia, pues más problemas, otra reestructuración, ya no tenía ninguna salida, ya no había opción. En este momento, esta resolución le da la opción de acercarse a cualquier institución financiera pública, privada o de la economía popular y solidaria y proponer una renegociación o una reestructuración de su deuda. Se concede aquí el beneficio de que se puede otorgar periodos de gracia, es decir, lo que estaban pidiendo las organizaciones. Decían una moratoria de 1 año, pues moratoria es un periodo de gracia, un periodo en el que no tiene que pagar ni capital ni intereses. En este caso, de acuerdo a las condiciones del deudor, puede ser de 1 año, 2 años, y en el caso de Ban Ecuador está concediendo incluso 3 años de gracia, como lo vamos a ver. No cobrar gastos de cobranza, costos legales, tarifas y comisiones. Este es otro beneficio al que van a acceder pues todos los deudores que se encuentren en estas condiciones. Y un punto muy importante es que van a dejar de ser deudores tipo E, ¿no es cierto? Cuando un deudor cae en mora, no paga una deuda, se le pone la peor calificación de acuerdo al tiempo que ha transcurrido desde que no pagó esa deuda y deja de ser sujeto de crédito. Con esta resolución, en cuanto se acerque a renegociar su deuda, le van a obtener la calificación de riesgo A1 y va a volver a ser sujeto de crédito, lo que quiere decir que en ese mismo momento se le limpia el historial crediticio y puede acceder a una línea de crédito en la misma institución, o podría también ir, por ejemplo, a Ban Ecuador, en donde se están ofreciendo nuevas líneas de crédito muy beneficiosas, como esa línea de crédito llamado de las oportunidades, que es hasta $5,000 a la tasa del 1% a 30 años plazo. Por supuesto, por ahora el gobierno ha puesto ya 100 millones, se han entregado 70, pero ya se van a aprobar 200 millones más como resultado de esta negociación y cuentan ya, o está previsto que se llegaría a los 1,000 millones, que fue la oferta del presidente de la República en la campaña, cuando se concrete la fusión de Ban Ecuador con la Corporación Financiera Nacional. Se flexibilizan también completamente los requisitos para acceder a estos recursos. Solamente será con cédula de identidad, certificado de votación y planilla de servicios básicos. Incluso en el caso de comunidades que no cuentan con luz y agua,
había una representante presente en la mesa de la Amazonía que pues planteó el problema y cómo voy a hacer si yo no tengo ni luz y agua, no tengo carta de pago. En ese caso pues se colocó que tiene que presentar un medio de localización u ubicación de vivienda, es decir, una certificación de la comunidad de cuál es su lugar de residencia. Se está entonces facilitando completamente al acceso a este crédito. Banecuador va a colocar nuevas líneas de crédito, como su gerente lo dijo. ¿No el tope, economista, el tope en este caso son de los $5,000. El top de este es $5,000, pero más allá de 5,000 hay otra línea de crédito de 5,000 a 20,000 que va a ser al 5% de interés anual y hasta 10 años plazo. Entonces, esta es otra línea de crédito nueva, ¿no es cierto?, que se abre en Banecuador, además de que Banecuador obviamente se va a acoger a la norma general dictada por la Junta, es decir, va a estar dispuesta a renovaciones, reestructuraciones de las deudas en las condiciones que el deudor pues plantee, porque siempre en una renegociación es el deudor en que tiene que tomar en cuenta sus condiciones, su capacidad de pago y plantear en qué condiciones pues se puede llegar a un acuerdo. Pero también aquí desde ya Banecuador propone reestructuración de créditos a los clientes con deudas vencidas con montos entre $3,000 a $10,000, que desde ya ofrece hasta 3 años de gracia total para capital e intereses, hasta 10 años plazo y periodos de pago adaptados a las condiciones productivas del cliente. Esto quiere decir que va a tomar en cuenta, no es lo mismo un crédito para un producto de ciclo corto que para ganadería, no, son tiempos diferentes en los que ese capital da un fruto y en consecuencia va a tomar en cuenta. Todo esto pues obviamente ha sido a pedido de los delegados de las organizaciones que estuvieron presentes en la mesa de diálogo. ¿Cómo se logrará, economista, implementar, por ejemplo, en el caso de las cooperativas y de la banca privada? Está claro, y en el caso de Banecuador hay algunos beneficios adicionales, tomando en cuenta que es del sector público, pero ya en las cooperativas que hay un manejo distinto, como son parte de la economía popular y solidaria, y en el sector financiero privado. ¿Cómo se implementarán estos beneficios y cuáles concretamente a quienes aplican? Estos beneficios aplican, como lo dije al principio, pero al crédito de los segmentos de microcrédito, productivo de las pequeñas y medianas empresas y educativo, ¿no es cierto? Este es el segmento porque son los segmentos más desfavorecidos. Recordemos que el microcrédito suele tener por lo general tasas de interés que sobrepasan incluso el 25%, incluidas las comisiones, y en consecuencia son los sectores que están más afectados, digamos, por esas crisis sucesivas que hemos vivido. A ellos se orienta. Las instituciones financieras privadas se comprometieron, allí estuvo presente el representante de la Asociación de las Bancas Privadas, estuvo presente también en las mesas el presidente de las cooperativas de ahorro y crédito, estuvieron las superintendencias, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y todos ellos pues tienen que sujetarse obviamente a las resoluciones de esta Junta de Política y Regulación Financiera, que con el objeto de que vigilar el cumplimiento de esta resolución, está previsto aquí, pues está previsto en el texto del acuerdo que las instituciones del Sistema Financiero Nacional deben reportar todas las operaciones sobre la aplicación de este mecanismo a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda, ¿no es cierto?, según quién es el órgano de control, con periodicidad mensual y en la forma que éstas determinen. Un elemento muy importante que se tiene que tener en cuenta es que esta resolución extraordinaria de la Junta va a tener un plazo de vigencia solamente hasta el 31 de diciembre del 2022, y en consecuencia lo que nos han pedido es que se trate de difundir pues estos beneficios que se están concediendo como resultado de las negociaciones de las organizaciones con AIF, NOCIN y FEINE con el gobierno en la mesa de banca pública y privada, para que quienes se puedan acoger a estos beneficios se acerquen, sobre todo quienes tienen que renegociar en estas condiciones, se acerquen lo más pronto posible pues a plantear una
o presentar una solicitud de renegociación. El momento que presentan esa solicitud, automáticamente se va a limpiar su calificación de riesgo, o sea, van a pasar a ser A1, es decir, ya van a ser sujetos de crédito y pueden obtener, como reitero, un crédito adicional en la misma institución financiera o otra institución financiera, o también podría ser en Ban Ecuador con las nuevas líneas de crédito que está poniendo a disposición del público. ¿Qué implica que sea inmediatamente? Hablamos de cuántos días más ya para que se logre implementar, o esto es, como dice la palabra, inmediato. Sí, esta resolución, bueno, todos estos acuerdos en la parte final se deja constancia. Dice, conforme al compromiso de las partes, estos acuerdos se implementarán a partir de la suscripción de la presente acta de mesa, es decir, inmediatamente, y hay el compromiso de la Junta que, pues como son más miembros, aunque el día de ayer estaban presentes 3 miembros, el último día de la negociación, bueno, entonces que va a dictar esta resolución, va a comunicar a todas las entidades financieras públicas, privadas y a las cooperativas de ahorro y crédito para que inmediatamente puedan instrumentar. A mí me sorprendió un dato que yo no conocía, este dato, pues, de que de acuerdo con una investigación realizada por alguna institución, concretamente por Equifax, han encontrado que el 71.8% de la población no tiene acceso a créditos en la banca formal. Esto quiere decir que aquí tenemos una tarea enorme de inclusión en el sistema formal. Y esto tiene que ver directamente con la inclusión. Chulco, ¿no esto tiene que ver directamente con la inclusión de las personas en el buró crediticio. El Equifax es precisamente la empresa que realiza este registro. ¿Y a qué podría deberse esto? ¿Las condiciones adversas quizá? Posiblemente, bueno, yo creo que este es un tema que no es de coyuntura, sino un tema más estructural. Uno de los problemas que se planteó en la mesa es el exceso de requisitos que se solicitaban, ¿no? De alguna manera, alguno de los presentes dijo que solo les faltaba pedir el acta de defunción. Se les pide, por ejemplo, escrituras, y si la población no tiene dichas escrituras, ya absolutamente no es sujeto de crédito. Por esa razón es que en esta resolución y las nuevas líneas de crédito que está ofreciendo Ban Ecuador, pues flexibilizan completamente estos requisitos. De hecho, en el país ya existen líneas de microcrédito en el sector privado que flexibilizaron los requisitos, pero en cambio pues se castiga con una tasa de interés muy alta sobre el 25%. Desde luego que incluso esa tasa comparada con el chulgo, que además está prohibido por ley, prohibido entre comillas, porque si la población no tiene acceso a otra línea de crédito formal, pues y tiene una necesidad, no tiene más remedio que recurrir a ese y ahí es cuando nacen las pirámides financieras y los créditos fáciles y el dinero que llega a través de estos sistemas. Lamentablemente, usted decía que no conoce, o al menos no se conocía esta cifra, que es bastante alta, del 71, este porcentaje del 71%. A mí me sorprendió, realmente a mí me sorprendió, pensaba que era tal vez al revés, un 30% que no tenía acceso a crédito, pero nos hablaron de más del 70%, lo cual quiere decir... Y en ese sentido, ¿cuál podría ser la propuesta para ese 71%? ¿Cuál podría ser la propuesta? ¿Algún tipo de beneficio, algo que podría salir de estos acuerdos? Bueno, nos informaron que estaban realizando algunos estudios para tratar de llegar a este segmento de la población, y desde luego en este acuerdo la corporación, la CONAFIPS, ¿no es cierto?, que trabaja, es la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, se comprometió a aumentar los recursos que va a poner a disposición de las cooperativas para poder atender incluso con fondos de garantía, es decir, porque hay deudores o personas que nunca han tenido acceso a crédito y que no tienen ningún activo para poder de garantía. En consecuencia, esta corporación pues va a trabajar con las cooperativas y por lo pronto se comprometió a aumentar 120 millones de dólares para poder atender con un fondo de garantía a quienes no han tenido nunca acceso a crédito. Aquí hay problemas, digamos, estructurales profundos
que tendríamos pues que enfrentar, pero por lo pronto yo considero que con estos acuerdos que esperemos se cumplan, para lo cual en el caso de Ban Ecuador se comprometió y con las organizaciones a que las organizaciones delegarían veedores en el territorio, ¿no es cierto? Estas tres organizaciones, CONAIE, FENOCIN y FEINE, para que en el territorio, pues en donde están las sucursales de los bancos, porque esta fue una queja generalizada de que en el territorio no se cumplían necesariamente las regulaciones vigentes, vigilar que se cumpla. Entonces va a ser una tarea conjunta con la participación de estas organizaciones para asegurarse de que lo que se ha definido en lo que los acuerdos de esta mesa pues lleguen al beneficiario que más lo necesita. Economista, no quiero que se me vaya el tiempo, lamentablemente, y bueno, en realidad es un tema muy, muy importante. Lamentablemente el tiempo se nos viene en contra, pero quisiera poner a consideración lo que hace pocos instantes se subió a redes sociales, lo que dijo Leonidas Diz a propósito de los productos de primera necesidad. Él hablaba sobre que se necesita trabajar inmediatamente en la mesa temática sobre los precios de los productos de primera necesidad. Hablan de un proceso de implementación principalmente, y sobre esto quisiera, después de escucharlo, una conclusión muy breve, economista. Entonces, sobre la firma del acta del día de ayer que hicieron nuestros dirigentes, tienen total respaldo, se va a avanzar, se va a clarificar en este caso sobre lo que ya está efectuado como acuerdo y los temas pendientes hay que seguir tratando. La mesa sobre precios de especulación, que este es un tema sensible para el Ecuador, vamos a iniciar el día martes 26. Esperamos en ese tiempo que podamos dar un poco de alivio a la gente que en estos momentos hemos ido a una movilización, pero sin embargo no se ve como los resultados concretos sobre el incremento del precio de los productos de primera necesidad. Hay un decreto, el decreto 452, para el control de precios, pero no hay la referencia sobre qué precios hay que controlarla. Eso inmediatamente necesitamos trabajar en la mesa. Lo que está claro es que vamos a ir concluyendo las mesas, se tenga acuerdos o no se tenga acuerdos. En este punto, economista, ¿cuál sería la propuesta? ¿Una lista de precios para que pueda hacerse efectivo este control? Bueno, en realidad yo solo participé como técnica, ¿no es cierto?, a invitación de la FENOCIN en la mesa de banca pública y privada y no estaría autorizada para indicar cómo. Digamos, si usted me pregunta como persona particular, como profesional, yo diría que habría que tomar en cuenta los productos básicos de consumo básico y en función de eso habrían varias opciones a mi juicio, ¿no? De hecho, en algún momento propuse una canasta básica de alimenticia a la que tenga acceso toda la población. Esa es una posible línea, digamos, que además incluya los productos que se producen localmente, para que lleguen directamente desde el productor al consumidor, eliminando la cadena de intermediarios y que permita pues una canasta básica accesible a toda la población para evitar los problemas sobre todo desnutrición infantil, que son muy graves, y de anemia en madres, que son muy graves. Fíjese usted que en el paro, de acuerdo con la información que nos dieron las universidades, el 80% de los niños que habían venido con sus madres sufrían desnutrición infantil crónica. Entonces tenemos un problema severo de acceso a los alimentos por parte de la población más pobre, y curiosamente pues no llama la atención que la mayoría de la desnutrición esté en los sectores rurales y sobre todo en el área de la población donde está población indígena, digamos. Entonces, tenemos una cantidad de problemas estructurales muy importantes que se pueden trabajar. Espero que se sigan trabajando, digamos, está planteado en las mesas, pero yo he sido invitada para la mesa financiera, para la mesa de banca pública y privada. Entendemos, economista, y le agradecemos también por todas sus referencias y todo lo que ha implicado informar a la gente los acuerdos y cuáles son las opciones para quienes ahora mismo están ya. Incluso tengo algunas consultas a través de las redes sobre los acuerdos a los que se ha llegado respecto a los créditos, que será sin duda algún tipo de alivio para varios sectores. Economista, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido la economista Vilma Salgado, asesora de la CONAIE, en las mesas de diálogo, hablando sobre la primera acta de acuerdos y los beneficios respecto de los créditos de la banca pública y privada. Algunos de los beneficios ya los pondremos enseguida, la intervención de la economista Salgado en nuestras redes sociales. Estén atentos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.